Hola amigos, nuevo vídeo, nueva navegación en Turquía después del vídeo de la semana pasada que fue un absoluto desastre para nosotros ver eso. Nueva navegación de unas 50 millas que vamos a hacer entre Karada y Kandarli. Karada es una isla que está al norte de Cesme y vamos a navegar 50 millas hasta Kardarli. Un fondo que hay allí protegido de norte, y así vamos a irnos acercando a Estambul. Así que vamos a ver lo que nos pasa en esta navegación y os voy a ir contando algunas cosillas que se me vayan ocurriendo. ¡Vamos! Ya os he comentado en anteriores vídeos que siempre que vayamos a hacer norte en esta parte del Egeo vamos a necesitar vientos de sur o de componente oeste o este o sur, ¿no? Para que nos empujen hacia arriba. Entonces hoy es un día sorprendente porque en principio en esta parte, en esta primera etapa, en estas primeras 10, 12, 15 millas, no tendríamos que tener viento de ninguna clase. Y al contrario nos estamos encontrando una brisa de 10-12 nudos al oeste de la isla de Karada, y fijaros, podemos ir con todas las velas. Estamos haciendo 4 nudos y medio, así que perfecto. Estas primeras 3 o 4 horas que tendrían que ser a motor van a ser a vela, lo cual es una maravilla. Sorprendente. 2 horas y media llevamos de navegación en una zona en la cual no teníamos que tener absolutamente nada de viento, deberíamos ir a motor, y hemos tenido entre 8 y 12 nudos todo el rato, y efectivamente no vamos muy rápido. Ya se sabe que con los vientos de popa apenas se avanza. Pero estoy encantado porque me había hecho cuentas de llegar a las 6 de la tarde o así, y vamos a llegar a las 9 de la noche, justo con la luz justa para fondear. Pero muy contento por esta navegación a motor, por esta brisa que nos está regalando de sur. Es totalmente un acontecimiento. Todavía tengo en la cabeza el vídeo. A ver si consigo caminar por aquí sin escalabrarme y sin que se me caiga la cámara al agua, muy importante. Voy a ver si me acostumbro a grabar con esta cámara. Es un poco diferente, no sé cómo se va a ver, pero bueno, no es el ojo de pez. No podemos quitarnos de la cabeza el acontecimiento vivido hace... Vosotros lo habéis visto la semana pasada. Eso ha sido una cosa absolutamente espantosa. Fíjate que nunca nos habíamos preocupado ni del inverter, ni de absolutamente nada. Efectivamente yo hago mis mantenimientos. Como no se esté oyendo por el micro, me cago en todo. Yo hago mis mantenimientos y mis reaprietes de cables y demás, ¿no? Pero estoy intentando a ver si no se ve tan oscuro, o sea, tan claro el fondo. Luego mis reaprietes de cables y mis saneamientos de terminales, los desmonto todos, los limpio, los vuelvo a conectar, pero nunca nos habíamos preocupado ni del inverter ni de nada. Todos sabéis que tenemos la electroválvula de gas que se cierra con un botón. Ya os dejo el vídeo por aquí. Bueno, digo que os dejo el vídeo por aquí y luego ni me acuerdo, ni lo dejo, ni nada. Y estamos bastante traumatizados con ese tema. Ha sido un verdadero drama.
Otro de los vídeos próximos que voy a hacer va a ser muy interesante, está creando mucha polémica y me veo en la obligación de hacerlo. Sé que no va a ser un vídeo que va a gustar a todos. De hecho, es posible que muchos de vosotros os desuscribáis, porque la opinión que voy a dar no va a ser la opinión de la mayoría, no va a ser la opinión de la corriente general, sobre todo de todos aquellos que viven en casa y miran los barcos como una cosa lejana. Pero lo voy a hacer igualmente, me cueste lo que me cueste, porque ante todo este es un canal en el que nosotros enseñamos un poco nuestra vida a bordo, con las situaciones que nos tocan vivir y de la manera que se ven las cosas desde aquí, no desde allí. Las cosas desde aquí se ven muy diferentes. Creo que va a ser un vídeo interesante que va a ir dentro de... Pues es posible que vaya detrás de este, quién sabe. Habéis visto la piscifactoría, ¿no? Mirad aquí. En la carta Garmin nada y en la carta Navionics nada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que están unidas una serie de piscifactorías, concretamente de 1, 2, 3, 4, separadas más o menos entre ellas 1 milla, y entre ellas además tienen boyas para que no se pueda navegar entre medias de ellas. Todo ello sin señalizar. De noche no lo sé, porque es de día, pero imaginaros que vais navegando tranquilamente por esta zona y claro, si vais navegando, imaginaros en las cartas de papel, si en estas digitales, que son mucho más fáciles de actualizar, no están estas fábricas, imaginaros en las de papel, absolutamente no tienes ninguna información. Por eso siempre soy partidario de navegar de día y cuando se haga de noche que sea en la mar, no en alta mar. Muy curioso, ¿eh? Y además muy mosqueante que detrás de la última todavía sacan una línea de boyas amarillas y rojas bastante lejos y hay que dar un rodeo. Pensábamos ir rumbo recto y he estado perdiendo barlovento. Ahora voy con el viento muy metido en popa. He tenido que quitar un poco la vela mayor porque me desventa el Génova. En cuanto pasemos la piscifactoría volveremos ahí a intentar coger el rumbo que toca. De manada de delfines acabamos de encontrar, absolutamente brutal, ¿eh? Mira, están aquí. Como vamos a vela, mira, aprovechando que aquí hay una piscifactoría enorme, que por cierto no están las cartas de navegación ni en los digitales ni en ninguna parte. Mira, joder, son enormes. Son muy tímidos. ¿Lo ves? ¡Wow! ¡Wow!
Os voy a enseñar algo. No sé si se verá. 17 nudos. 17 nudos casi por la aleta de estribor. Entonces tenemos, fijaros, hay una cosa, un velero, que os lo voy a enseñar ahora, no sé si se va a llegar a ver en algún momento, que va con el Génova y motor, ¿vale? Y allí tenemos otro más pequeño, a ver si va a salir, bueno, no sé si se ve. Joder, qué lento es esto. Bueno, el caso es que tenemos por un lado, a ver si termina esto. Vale, tenemos por un lado un velero. Tenemos por un lado un velero que va con el Génova y el motor. Y por otro lado tenemos por allí tenemos otro velero más pequeño que va con la mayor y el motor también. Nosotros aún así estamos manteniendo todas las velas arriba, aunque veis el Génova no está portando bien. El Génova se está desventando porque el viento viene tan de popa que la mayor le quita el viento. Pero como faltan apenas 3 millas para llegar a doblar el cabo y ya vamos a ganar barlovento, no quiero modificar ni quiero tocar nada. Entonces me voy a mantener firme así. Estos dos barcos, lo que pasa es que se han acercado a la costa y en la costa el viento pierde fuerza, entonces se han dejado ir para avanzar con el viento cómodo que hace andar al barco a gusto, pero se han encerrado en un sitio y ahora han tenido que arrancar el motor por no volver a salir a donde estamos ahora. Es una cosa muy habitual. Una reflexión con respecto al motor. Si nos fuimos hace este es el cuarto verano, ¿no? Y el motor era nuevo en el barco, tenía 70 horas y acaba de cumplir 1000 horas, como veis. La lancha, mira lo que está haciendo. Maldito bastardo. Tienen esos aparatos y nos usan de boyas. En vez de pasar a 14 millas de nosotros, todos iguales, pero en todos los lados. Reflexión, si llevamos 4 años fuera y tenemos 1000 horas de motor ahora, resulta que estamos haciendo unas 250 horas por temporada de motor. Te he pillado. ¿Por qué estás ahí chafardando? Así me tengo que ver. Entonces, si estas 1000 horas, cada vez que ponemos el motor vamos a 5 nudos, nosotros no ponemos en marcha el motor para cargar baterías, entonces solo lo movemos para desplazar el barco. Vamos a suponer que no siempre vamos a 5 nudos porque la meto y el viento, pues a lo mejor vamos a 4. Entonces eso quiere decir que en 4 años, 4 temporadas, bueno, 3 temporadas porque esta todavía va por la mitad, hemos hecho 1000 por 4, 4000 millas. 4000 millas. Suponiendo que estas horas de motor son el 30 al 40% del tiempo que navegamos, de las horas que navegamos, pues vamos a poner un 50% para que no tal. 50% de vela, 50% de motor. Que creo yo que vamos mucho más a vela. Eso nos deja un total de 8000 millas. 8000 millas navegadas en 3 temporadas y media. Bueno, 8000 millas, no sé si son muchas o pocas, pero son 8000. Dejadme ahí en los comentarios qué os parece la cuenta, si os parece razonable o si me he equivocado en algo. Y os cuento otra de la cartografía Garmin. Fijaros aquí que no se ve ningún tipo de marca. Estamos ahí dejando el canal que llega a Izmir, uno de los puertos más importantes, creo que el segundo más importante de Turquía. Y fijaros la cartografía, a ver si la cartografía Navionics,
que te marca perfectamente lo que son los carriles de entrada para ir. Y aquí vemos un objetivo ICE que va justo por encima de la raya esta rosa, que es por donde tienen que entrar los cargueros. Y fijaros la cartografía Garmin, ni una palabra al respecto de esa carretera, de ese circuito de tráfico que deben de llevar los mercantes para llegar a Izmir, ¿no? Estos dispositivos de tránsito se deben cruzar en perpendicular, o sea, esto que estamos haciendo nosotros ahora, que lo estamos cruzando así casi a lo largo porque es lo que nos viene bien con el viento, esto en principio no se puede hacer. Hay que cruzarlo siempre por la parte que vaya a ser más estrecha, o sea, de la manera más corta. Pero al igual que ellos hacen lo que les da la gana, nosotros también. Pero bueno, no es lo habitual. Yo creo que dispositivos de tráfico como este nos hemos encontrado 6 o 8. Y bueno, este es uno importante, están pasando mercantes todo el rato. Cartografía Garmin, de la que se paga. Muy mal. Bueno, navegación estupenda. Desde que salimos de la isla de Karada, nos falta 1 hora para llegar y está reciendo el viento. Tenemos 22 nudos de viento. Es la hora de recoger un poco de Génova porque está subiendo la mar. Estamos yendo a 6 nudos. Vamos a llegar dentro de 1 hora y el Génova está trabajando con mucha presión. Entonces, así se hace. Doy a este botón. Con esto le quito 1 metro de Génova y automáticamente, bueno, bajamos 0,5 nudos, 1 nudo, y a medida que el viento va subiendo, ahora tenemos 19, 22. Estupendo, con esto podemos llegar al fondeo tranquilamente, que la mar está subiendo, ningún problema. Es un día nublado, es uno de esos días raros en los que, como me esté dando el viento a esto y no esté grabando el sonido, me da igual. En fin, es un día de esos raros, fijaros que no hay sol, está totalmente tapado, no se ve a 3 o 4 millas con la proa, ya no se ve, hay como una calima. Que no sé si tiene que ver con todos los incendios que está habiendo en Grecia, que está habiendo en Turquía. El caso es que no se ve un carajo. Está todo tapado, por lo menos no tenemos ese calor asfixiante que no nos deja casi ni respirar. Ayer estábamos en el fondo y parecía que el aire que salía de un secador de pelo. O sea, era algo, una pasada. Incluso estando en la mar, el aire que venía era caliente, no se entendía. Entonces este día de suroeste, es un regalo para hacer las 50 millas que estamos haciendo a placer, a vela, como nos gusta. Y bueno, nos queda más o menos 1 horita para llegar. Ya vemos ahí el sitio donde vamos, el fondeo, bueno, el fondeo, a lo lejos se ve. Impresionante planta petrolífera. Por una vez que se equivoca el capitán y no yo. Y aquí están todos los barcos en la bahía de Kandarli, todos los barcos pendientes de recoger todo este material. Fijaros, está todo lleno de, absolutamente todo lleno de barcos fondeados ahí. Y lo que hemos visto navegando durante todo el día venían aquí a cargar, seguro. Nos hemos quedado sin viento a 1 milla, exactamente donde nos temíamos que nos íbamos a quedar sin viento. Así que vamos a recoger las velas. Venga, a fondo.
Ya se ha parado el barco. Justo cuando hemos llegado, ha empezado la hora de la oración. Hola amigos de YouTube. No, esto es por la mañana. Perdón. Por la tarde no, por la tarde es. Ya hemos hecho otro vídeo. Ya hemos llegado al final de esta navegación, madre mía. Estamos en la bahía de Candarli, subiendo hacia Estambul, 12 horas de navegación, 50 millas. Menos mal que había el viento, que a mí me encanta, viento de popa, 15, 18 de popa, a mí me encanta. Sí. Hemos tardado bastante porque de popa ya sabemos que no rinden mucho los barcos, las velocidades no han sido buenas, pero no hemos puesto el motor para nada. Entonces ha sido una navegación estupenda. Hasta aquí el vídeo de hoy, así que ya sabes, si te gusta este contenido, suscríbete, que nos hace mucha ilusión, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.